Bien, gente, bienvenidos. Vamos a hacer una pequeñísima y muy breve introducción a algunas funciones para manejo de archivos en C, para manejo de archivos binarios y para manejo de archivos en modo de texto. En realidad se usan como combinado y son casi que las mismas, pero las vamos a ver primero, después vamos a ver manejo de archivos y después las volvemos como a repasar para ver cómo trabajan. Bien, vamos acá al Sournal y vamos a ver manejo de archivos en C. Vamos a repasar nada más las funciones rápidamente. Hay un archivo hay un PDF que está asociado a esto que vienen como más explicaditas. Todas estas funciones que vamos a mencionar están en el archivo de biblioteca, en el encabezado de bibliotecas de stdio.h. O sea, yo necesito hacer un include de stdio.h para que esto funcione. Bien, yo la primera es la función de fopen, que la función de fopen es esta que está acá. De hecho copié más de la cuenta, vamos a ver. Esto es el primer argumento, es un string con el nombre del archivo. Si solo ponen el nombre del archivo, entonces ponen sería en la carpeta actual donde está corriendo el programa. Entonces el archivo se llama prueba. Si quieren que esté en algún otro lado del directorio, entonces tienen que usar una ruta relativa. Por ejemplo, pueden poner eh, slash home, o bueno, una a partir del directorio actual, pero entonces que está en el directorio de archivos, en la carpeta de pruebas. Y el archivo se llama prueba. Vean que no estoy usando extensiones porque las extensiones se las inventa el programador o programadora. Eso ustedes las ponen solo si quieren, digamos, o si se inventan un tipo de archivo, ustedes escogen el tipo de extensión. Cuando nosotros decimos que los archivos de Python terminan en .py, eso es porque los programadores y programadoras y la gente que usa esos archivos dijo, bueno, de ahora en adelante todos los archivos que son de Python van a ser .py. Y algunos editores hacen cosas a partir de eso, pero no es necesario. Esto de aquí es el modo de apertura. Hay distintos modos de apertura que son lectura. Esos los pueden encontrar en cualquier documentación. Lectura, escritura. Este usualmente se vuela el contenido del archivo. Entonces hay que buscar. Digamos, hay otro modo para que escriba, pero que se quede el contenido del archivo para que no se sobreescriba. Hay para lectura y escritura. Y escritura. Entre otros, digamos. De hecho, van a tener como diferentes efectos. Y eso lo pueden revisar más en el archivo. Esta función de fopen me va a devolver lo que se conoce como un descriptor de archivo. Descriptor de archivo. ¿Eso que es? Básicamente un struct de tipo file. En ese struct viene alguna información como el nombre, el tamaño, el número de byte en el que está actualmente, que sería más como la posición. Santo Dios. De lectura o escritura. Esto es súper importante porque cuando estemos trabajando con estructuras de datos, ya manejando el archivo en binario, ese número de bytes, esa posición, la vamos a utilizar muchísimo, muchísimo. Entonces uno usualmente, esa es como la dinámica, uno abre, se fija que no trunque en el archivo, el término es truncar. ¿Qué significa truncar? Que si el archivo estaba así y tenía algún texto, si yo le doy un fopen en modo de escritura y no tengo cuidado, entonces el MAE hace, uy, empieza a escribir aquí.
¿Ok? Hay otros modos de escritura y de lectura que entonces le dicen, ah, ok, y además pongo la posición de lectura y de escritura acá. Entonces ya usted puede, o usualmente la ponen acá al inicio. Ok, cuando yo abro un archivo, ese archivo usualmente se bloquea. Si yo abro un archivo para escritura, entonces dos programas no pueden escribir el mismo archivo al mismo tiempo porque da problemas de sincronización. Entonces recuerden, cada vez que yo hago un fopen, después de que uso el archivo, tengo que hacer un fclose para cerrar el archivo. Y eso tómenlo siempre en cuenta por ahí, porque si dejan el archivo abierto, entonces nadie más lo puede usar. Estas funciones de fclose, como están usando otros dispositivos de la computadora, como el disco duro y eso, pasan por medio del sistema operativo. Entonces el sistema operativo los bloquea. Entonces es importante liberar siempre el archivo. Otras funciones, digamos, clásicas que se usan es el fwrite, que es el que tenemos acá, que se usa para escribir. Eh, ¿Qué es lo que voy a escribir? Esto de aquí de hecho es un puntero al área de memoria que voy a escribir. Usualmente, digamos, o hasta ahora, o los que han hecho algunos experimentos con archivo, ustedes pueden escribir un char asterisco, pero es un puntero en realidad. El vacilón de fwrite es cuando uno trabaja con archivos en binario, esto puede ser un puntero directamente a un struct al que yo le asigné memoria con calloc, y entonces yo puedo escribir el struct completo, que eso es súper chido. Entonces por eso este segundo parámetro es cuántos bytes voy a escribir, digamos, de qué tamaño y cuántas unidades de esos. Es parecido, vean que es parecido al calloc, solo que para un archivo. Y aquí al final le digo en cuál archivo voy a escribir. A partir de donde escribe, de la posición actual. Entonces yo puedo ir escribiendo, digamos, structs, o puedo ir escribiendo char asteriscos en el archivo y siempre va a escribir de la posición actual hacia adelante. Entonces tamaño, esto es tamaño por unidad, digamos como hacer una factura. Tamaño por unidad, y esto de aquí es la cantidad de unidades. A escribir. Si oyen música de fondo es porque mi madre está en un curso de francés y entonces hoy le dio por poner música en francés a todo volumen. Bien, esto sería, digamos, si yo escribo un texto y si escribo un struct, sería algo como esto. Voy a poner el dibujito que está acá en el otro archivo. Viva el copy paste. Entonces esto sería el struct hola. ¿Y qué cambiaría? Que acá arriba en lugar de texto pondría directamente el puntero. Esto en lugar de char sería struct hola. Y esto sería un 1. Y entonces ¿qué va a hacer? Va a agarrar los bits que están en memoria, en esa área de memoria, va a agarrar los bits y los va a tirar al archivo y los va a escribir a partir de la posición actual. Entonces empieza ahí y estos, vean que son dos enteros, entonces estos serían 4 bytes y estos serían 4 bytes y entonces va a escribir 8 bytes en el archivo. ¿En qué orden? De aquí para acá. Aquí hay que tener como cuidado, algunas computadoras, si se recuerdan de sus lecciones de funda, algunas computadoras usan una cosa que se llama Big Endian y otras Little Endian, y entonces puede cambiar el orden entre el orden en el archivo de los bytes, pero digamos que la idea general es esta. Yo he insistido mucho con respecto a la posición del archivo. Mira, acabo de darme cuenta de un error en el otro archivo, sí. Ahora lo corrijo. Bien,
Yo he insistido mucho en la posición actual. Entonces resulta que yo puedo manipular la posición actual y puedo moverme al archivo donde yo quiera mediante los bytes. Entonces voy a volarme esto de acá, no le hagan caso. Ahí me mató el copy paste, no había campo para hacer un copy paste decente. Y está esta función para moverme dentro del archivo. La función se llama fseek, recibe el descriptor del archivo, la cantidad de bytes que se va a mover y a partir de cuál lugar. O sea, yo le doy un lugar de referencia. Sí, estos son variables que ya vienen definidas. Bueno, no son variables, son macros de preprocesador que están definidas con esta directiva de preprocesador que es define. Y entonces seekset es el inicio del archivo, byte 0. Seekcur es a partir de donde estemos actualmente, o sea, de donde estoy yo, tantos bytes hacia adelante. Y el seekend es a partir del final del archivo. Usualmente el seekend yo lo uso con 0 bytes y vaya hacia el final del archivo. Y pongo acá seekend. Y eso hace que se vaya al final del archivo, digamos. Súper útil porque digamos que podemos ver al archivo. Recuerden que nosotros hemos hablado mucho en clases sobre el heap, que es donde están las cosas de memoria. Y entonces se acomoda las cosas aquí y me devuelve un puntero. Si yo tengo un archivo, yo puedo simular el heap. Este es un archivo. Y entonces yo puedo moverme a una posición particular del archivo y depositar algunos datos con fwrite. Ok. Entonces esa es la gracia. Ahora, yo también podría devolver la posición de este elemento donde escribí y usarlo como una simulación de puntero. Voy a ponerlo en anaranjado. Entonces yo puedo usarlo como una simulación de puntero. Para eso usamos esta otra función que se llama ftel, que esa es la más sencilla de todas, que hace precisamente eso que estábamos mencionando, me devuelve la posición actual, nada más, y solo eso hace esa función. Entonces con ftel yo puedo simular esto de que me devuelve el puntero. Doy la posición actual, pum, escribo en la posición y ese número yo podría usarlo como un entero. Esto me va a devolver un número. Ok, y entonces uno puede jugar con esas funciones para hacer, por ejemplo, una lista en archivos. Igual manejándola con struct, y entonces uno tiene un pedazo de la memoria, un pedazo de la lista en memoria y un pedazo de la lista en el archivo. Y cambia la lista en memoria y la cambia en archivo. Y entonces eso hace que usted tenga una lista que es persistente. Y entonces cierro el programa y escribo todo en el archivo. Y abro el programa, entonces leo todo el archivo, lo pongo en la lista y voy trabajando así. Hay diferentes aproximaciones que posiblemente veamos en los subsiguientes videos. Dejamos este video por acá y en el siguiente ya vamos a ver cómo podemos usar estas funciones, o más bien cómo organizamos algunas estructuras de datos en archivo, y ustedes ya se pueden ir imaginando la combinación entre esas estructuras de datos y estas funciones. Chao.